Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. En esta oportunidad seguimos con nuestra serie de estudios de el Mesías Yeshua enseñando Tanaj y Alajá judía. En esta nueva entrega vamos a hablar, ¿cierto?, sobre el concepto de ser enviado y de representar a otros dentro de los evangelios. ¿Ya? La semana anterior estuvimos haciendo un pequeño resumen, ¿cierto?, sobre la halajá de Yeshua, la ley moral, algunos temas que ya habíamos visto, ¿cierto? Introdujimos ahí algunos conceptos nuevos también. Esta sería nuestra, nuestra 14ª entrega de este tema, ¿ya? Entonces voy a mostrarlo acá y como todas las veces lo hemos hecho, vamos a ir leyendo este tema. El Mesías Yeshua enseña el Tanaj y la halajá judía número 14, enviados y representación en los evangelios. Introducción. Una vez, cuando tenía unos 8 años, mi madre me envió a mi primera misión. Ir al supermercado a comprar una botella de leche y una barra de pan. Una marraquita. Me puso el dinero en la mano, me dio instrucciones, me monté en la bicicleta y me dispuse a cumplir la tarea. No recuerdo si me dijo, pero estoy seguro de que lo sabía, que esperaba que volviera con leche, pan y su cambio. No con leche, pan y algunas galletas o caramelos. Tenía que cumplir la misión. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿A quién no le pasó? Siendo pequeño, ¿cierto? Que lo mandaron por primera vez a comprar. Por lo menos en mi caso, no recuerdo si fue pan, no creo, la verdad. Pero sí me tienen que haber dado algunas monedas por ahí para ir a comprar algo y traer a la casa. Y a lo mejor podría o no guardar el cambio dependiendo de la instrucción. Bueno, hay algo emocionante que ocurre cuando una persona es elegida por otra para salir y hacer algo. Alguien te confía su dinero, sus instrucciones, un trabajo que hacer y a veces su reputación. El que es enviado representa al que le envía, y eso es una responsabilidad y un honor sagrados. Hay un profundo sentimiento de satisfacción cuando alguien ejecuta la tarea que se le ha encomendado. Cuando uno recibe, ¿cierto?, una misión, uno se siente emocionado para poder cumplirlo, ¿no? Esto quizás es incluso como cuando uno toma un trabajo, ¿no? Cuando uno busca un trabajo y lo recibe, le dan una misión, uno quiere sentirse bien, importante, que es relevante lo que estoy haciendo, sentirse bien, ¿cierto?, con la responsabilidad. En la Biblia hay muchos ejemplos de alguien que envía a otro a una misión. Por ejemplo, Abraham envió a su fiel mayordomo, Eliezer, a buscar a su esposa, una esposa para su hijo Isaac, como leemos, ¿cierto?, en Génesis. Jacob, por otro lado, envió regalos a Esaú. Y también, ¿cierto?, envió, ¿cierto?, a personas. Los reyes enviaban mensajeros, ejércitos, cargamentos de mercancías. Dios también envió profetas para que hablaran en su nombre. Yeshua envió sus discípulos para que llevaran su mensaje y actuaran en su nombre, facultándoles incluso para sanar y hacer milagros en su nombre. Es decir, este concepto de enviar a otros lo vemos a lo largo de la escritura desde el propio Génesis. Y la relación entre el emisor y el enviado se denomina representación. Voy a agrandar un poquito la letra, permiso. Un poquito más. Entonces la relación entre el emisor y el enviado se denomina una representación. Yo envío a otro para que me represente. Y una persona nombra a otra para que actúe como su enviado. Ya sea para hacer negocios, para entregar un mensaje y traer de vuelta una respuesta, o para hacer un determinado trabajo por ella. En este artículo examinaremos cómo este concepto de representación se desarrolla de diversas maneras en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasa, ¿cierto?, con Yeshua es que él tiene a sus enviados, sus propios enviados.
¿Cómo se relaciona esto con la Tanaj? ¿Qué podemos entender de la Tanaj, de lo que hace Yeshua? Veamos, enviar a otro, ¿cierto? Y la representación en la Tanaj. ¿Qué podemos decir al respecto? La palabra hebrea para un enviado es shaluach. Alguien que es enviado. Esta persona fue enviada. Shaluach. Alguien que es enviado y viene del verbo shalach, enviar. ¿Ya? Esto es como decir, tal persona fue enviado. Fue shaluach, se dice en hebreo. El equivalente griego en la Septuaginta es apostelo, que también significa enviar, de donde procede el sustantivo apóstol, que significa alguien que es enviado. O sea, lo que conocemos, ¿cierto?, en la escritura como un apóstol es un enviado. Alguien que fue enviado se le llama shaluach. Por cierto, que la palabra epístola, que es carta o documento que se envía, procede del mismo verbo. Una epístola, una carta que se envía. ¿Ya? Y aunque cualquier persona puede nombrar a otra para que sea su enviado o enviada, los ejemplos más comunes de enviados son los enviados por Dios o por un rey. Esto en cuanto a la Tanaj. Por ejemplo, el rey David envió sirvientes a Abigail para proponerle matrimonio. Ella recibió amablemente a los mensajeros y se fue con ellos para convertirse en la esposa de David. O sea, el rey envió a personas para que le dieran este mensaje, que pudiese ser desposada por el rey. Y ella los acompañó de esta manera. Que ella aceptara la propuesta de los sirvientes era lo mismo que si el propio David se lo hubiese propuesto y ella hubiera aceptado, como leemos en 1 Samuel 25:40. Cuando los criados de David fueron a ver a Abigail al Carmelo, le dijeron: David nos ha enviado, Shalach, a ti para que te tomes con él como esposa. O sea, para tomarte como esposa para él, mejor dicho. Por otro lado, maltratar a los mensajeros es un insulto a quien los envía, como le ocurrió a David en 2 Samuel 10. En otra oportunidad, David envió mensajeros al rey de los amonitas tras la muerte de su padre. El rey sospechó que espiaban y maltrató a los espías, o a estos enviados, perdón. David tomó esto como una afrenta personal y fue a la guerra con los amonitas. O sea, aquel que no recibió bien a los enviados de David y los maltrató, finalmente David lo vio como un insulto personal porque él los había enviado, iban en su nombre y con su mensaje, es como que se lo hubiese hecho a él mismo. Por lo tanto, fue a la guerra contra ellos. En la Biblia, el emisor más común es Dios y los enviados más comunes son los profetas. Vemos en este ejemplo de Ezequiel la dinámica del emisor y el enviado, cómo el enviado representa al emisor. Dios advierte a Ezequiel que, como Israel, en cuanto Israel no quiere escuchar a Dios, tampoco podrán escucharle a él. O sea, así como Dios no los quiere escuchar, Israel no quiere escuchar a Dios, tampoco van a ser escuchados por él. Y así es Ezequiel 3:5. Porque no ha sido enviado, Shaluach, a un pueblo de habla oscura y lengua difícil, sino a la casa de Israel. Pero la casa de Israel no te escuchará, porque no está dispuesta a escucharme, dice. O sea, tú, Ezequiel, vas a ser enviado. No un habla oscura, lengua difícil, sino la propia casa de Israel. Pero ellos no te escucharán porque no están dispuestos, no dice a escucharte a ti, sino a escucharme. A mí, dice Dios. El acto de enviar no significa necesariamente que la persona deba desplazarse a otro lugar para entregar el mensaje del remitente o llegar a cabo sus negocios. Es decir, no es necesario ir a algún lugar, sino representar a alguien. Lo importante de enviar es encargar a alguien que actúe en nombre del que encarga. O sea, tú vas en mi nombre. Tú estás haciendo algo en mi nombre. Tú te quedas aquí y no te mueves en mi nombre. Por ejemplo, es muy parecido a otorgar un poder notarial en términos jurídicos modernos. Yo le doy poder a esta persona para que me represente, para que cobre este papel,
este documento mercantil para que pueda firmar en mi nombre. He aquí un caso en el que el profeta Ahías es enviado para entregar un mensaje a la mujer de Jeroboam. Pero el profeta no va a ninguna parte, sino que ella acude a él. Leemos, 1 Reyes 14:6. Cuando Ahías oyó el ruido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra? Porque estoy cargado de pesadas nuevas para ti. O sea, tengo una carga. ¿Cierto? Llevo una carga, llevo una mochila, por así decirlo, de pesadas nuevas para ti. Dice. Por otra parte, el rey Josafat, que en un interesante paralelismo con el envío de Yeshua, de sus discípulos para las buenas nuevas del reino de Dios a las ciudades de Israel, ¿ya? El rey Josafat llevó a cabo una reforma en su reino y cómo envió a sus mensajeros es muy similar a cómo Yeshua envió a sus mensajeros por todo Israel. Quitó los lugares de culto idólatras y luego el rey Josafat envió a sus oficiales con un rollo de la Torá a enseñar la Torá en las ciudades de Judá. Leemos. Segunda Crónicas 17:7. En el tercer año de su reinado, envió a sus oficiales Benjail, Abdías, Zacarías, Netanel, Micaías, a enseñar a las ciudades de Judá. Ellos enseñaban en Judá, llevando consigo el libro de la Torá del Señor. Recorrían todas las ciudades de Judá y enseñaban entre el pueblo. El rey Josafat también, cuando implementó una reforma en su reino, quitando los lugares de culto idólatras, envió oficiales para, con un rollo de la Torá, enseñarle al pueblo, dice, en las ciudades de Judá. Algo similar a lo que hizo Yeshua, ¿no? Felizmente, el pueblo recibió a estos mensajeros oficiales y la Torá que traían, y el rey y su reino, como leemos, prosperaron. Dios trajo temor sobre sus enemigos, y los judeos, los de Judea, tuvieron paz y bendición. Así que vemos que en la Biblia Dios nombra enviados para llevar sus mensajes y hacer su trabajo en el mundo. Y los enviados de Dios suelen ser los profetas. Los enviados tienen la estatura de la persona que los envió. O sea, tienen toda la estatura, ¿cierto? El nivel de la persona que lo envió. Dichos enviados están autorizados para llevar a cabo los asuntos del remitente. Están encargados, ¿cierto? Con la voluntad del que los remitió, el que los envió. Veamos ahora sobre los enviados y la representación en el derecho judío. ¿Qué es lo que nos dice la ley judía? En la época de la Mishnah, que corresponde aproximadamente al periodo del Nuevo Testamento, la ley judía había elaborado el concepto de representación como un principio jurídico, legal. Una persona podía nombrar a un enviado, a menudo en presencia de testigos, para que le representara y llevara a cabo las instrucciones del remitente en su nombre. O sea, la ley judía ya había visto también esta figura, ¿cierto? Como un representante. Y alguien podía nombrarlo a menudo en presencia de testigos, para que testificara en el fondo de que sí era enviado por tal persona. Desde el punto de vista jurídico, el enviado era como el remitente. Lo que hacía el enviado se consideraba como si lo hubiera hecho el propio remitente. Esto podía ser bueno o no tan bueno. Un enviado que fracasa en su misión avergüenza a quien lo envía. Un enviado que hace algo indebido avergüenza al que lo envía. Un enviado que no cumple su misión o no habla las palabras o no da el mensaje como tenía que darlo, fracasa en la misión y avergüenza al que lo envió. Esto es similar, por ejemplo, a un país que tiene relaciones diplomáticas con otros. Y esto, ¿cierto? Si no me equivoco, son los cancilleres, ¿cierto? Que van a otros países y representan al país. Bueno, tienen que representar al país como corresponde, ¿cierto? Si no lo hacen bien, avergüenzan al país que representan. Y si lo hacen bien,
hablan bien del país que representan. Sigamos con la idea. Este principio se articula en la Mishnah en el contexto de una persona que es designada por la congregación para dirigir las oraciones públicas en su nombre. Es decir, estamos hablando del nombrado, el conocido Shaliach Tzibur, el enviado de la congregación, el que representa a la congregación para él recitar las oraciones en nombre de la comunidad. Dice así Mishnah Berajot 5.5. Quien está rezando y comete un error es un mal presagio para él. Y si era un delegado, un shaliach, un enviado de la congregación, un shaliach tzibur, es un mal presagio para la congregación, porque el enviado de una persona es como ella misma. O sea, aquí hay un principio que está detrás. Aquí vemos una palabra que también conocemos, ¿cierto? Un enviado se llama shaliach, que es el equivalente arameo de la palabra hebrea shaluach, utilizada en el Tanaj. O sea, la literatura rabínica, ¿cierto? Le llama shaliach, un delegado, un enviado. ¿Quién es enviado? El shaliach. Como si esto se refiere en el fondo a un sustantivo. Es el enviado, el representante, el delegado, el shaliach. La palabra hebrea shaluach, con U, significa literalmente es enviado, el que fue enviado. ¿Ya? Es como, es el verbo en el fondo. ¿Ya? Si se preguntan cuál es la diferencia. Ambas derivan del verbo shalach, enviar. Esta Mishnah cita la sentencia comúnmente conocida en la ley judía, que versa así. El enviado de una persona es como ella misma. Es como la misma persona. Ese es el principio. El enviado es como el que lo envió. Cualquiera podía nombrar a un enviado para llevar sus asuntos. Como vemos en el caso de una proposición de matrimonio, como lo leímos, ¿cierto? También en el caso del rey David, que envió a sus mensajeros para tomar a una mujer por esposa y que ella aceptara y pudiese acompañar a sus enviados. Entonces, bajo ese mismo principio, en el judaísmo, ¿cierto? Esto se puede llevar a cabo. Entonces, cuando uno se propone matrimonio, también lo puede hacer a través de alguien. ¿Ya? Dice en la Mishnah, en el tratado de Kiddushin, que es el tratado que habla sobre los temas de matrimonio, un hombre puede desposarse por sí mismo y a través de un enviado. O sea, puede tomar a alguien en matrimonio, proponer matrimonio y puede proponer matrimonio a través de otra persona. Y una mujer puede desposarse por sí misma y a través de un enviado. O sea, también una mujer puede decir acepto o a través de un enviado decir acepto. Esta figura, ¿cierto? Es conocida y de hecho, aunque suene algo lejano, no es tan lejano. Hay personas que en nombre de otras personas podrían declararse, ¿cierto? Intenciones amorosas, ¿cierto? Como un mensajero que envía las cartas de otro. O simplemente no está la persona en el lugar físico y a través de alguien le propone X cosa. Hoy día a lo mejor nosotros tenemos un celular y mandamos un mensaje, un audio, una llamada y concretamos las cosas, pero antes no existía esto. Por lo tanto, ¿cómo, si yo no podía estar con la persona, puedo proponerle algo? O tal vez quedé en proponerle algo, pero no pude llegar, entonces le dije a alguien que fuera en nombre mío. Esto ocurre y quizá y sigue ocurriendo en el mundo, ¿ya? No es algo tan lejano de la realidad. El enviado debe ejecutar las instrucciones del remitente con precisión. O de lo contrario, la transacción que realiza no es jurídicamente vinculante. Ojo con esto. O sea, si la figura del representante es una figura legal y válida, pues también él tiene que cumplir ciertos parámetros para realmente hacer una buena ejecución, ¿cierto? Que sea vinculante y que sea correcta, en el fondo, que sea válida. También dice, el que dice a su enviado, la Mishnah, sal y desposa en mi nombre a cierta mujer en cierto lugar, y él fue y la desposó en otro lugar, no está desposado. O sea, los sabios dicen, la Mishnah, la ley judía, que si yo envío a una persona
para que en mi nombre le dijera a una mujer que quiere desposarla y le dice, anda en mi nombre y en tal lugar tienes que hacer esto. Si esa persona fue a otro lugar, dice aquí la Mishnah, no está desposado. O sea, tiene que ser en el lugar, con las palabras y en el lugar que el enviado, el emisor, le indicó al enviado. Podría ocurrir incluso que un enviado traicionara a su remitente en beneficio propio. Como dice la Mishnah, el que dice a su compañero, ve y desposa conmigo a cierta mujer, y él fue y la desposó para sí, ella está desposada con el segundo. O sea, alguien podría traicionar a ese hombre. Por ejemplo, el hombre envía a alguien, ve y despósala para mí, pero la desposa para sí mismo. A lo mejor le gustó mucho y está dispuesto a traicionar al que lo envió con tal de quedarse él, ¿cierto?, con ella como esposa. ¿Podría esto ocurrir? Sí. Y dice la Mishnah, ella está desposada con el segundo. Es decir, no con el que envía, sino con el enviado. Este enviado propuso matrimonio a la mujer designada por el remitente, pero propuso que se casara consigo mismo y no con el remitente. Esto anula el compromiso y los esponsales se mantienen, pero ella está comprometida con el enviado que se lo propuso y no con el remitente original. O sea, la mujer también podría, en el fondo, tomar a ese enviado como para desposarlo. No sé si usted alguna vez ha visto una película sobre esto, porque esto de verdad que pasaba en el mundo antiguo. A veces alguien enviaba a otro para tratar, ¿cierto?, con alguien, y finalmente se enamoraban esas personas, y escondidamente se casaban o tenían, ¿cierto?, una unión, ¿cierto? Entonces, esto pasaba en el mundo antiguo. Tanto si la comisión tenía por objeto la compra o la venta, el matrimonio o el divorcio, o cualquier tipo de negocio, tratar con el enviado era legalmente exactamente igual que tratar con quien le enviaba. En definitiva. ¿Ya? O sea, el que envía y da las condiciones de lo que debe ocurrir al enviado, tienen que cumplirse todas esas condiciones para que se concrete en el fondo la misión del que envía. Tiene que ser exacto. Porque como dijimos, si es enviado y dice tienes que hacer esto en tal lugar y lo hace en otro lugar, no se cumple. Pero sí puede pasar que el enviado traicione las órdenes o las instrucciones de su emisor, del que envía, y él, ¿cierto?, haga lo que quiera. ¿No? Bueno, aquí podemos llegar a entender, ¿no? Quizás muchas de las cosas del Brit Hadashah que habla, ¿sí?, cuando uno es enviado en nombre de Dios y cuando no hace las cosas en nombre de Dios, de la forma en que Él lo dijo, dice, muchos dirán, pero si yo hice las cosas en tu nombre, como si tú me hubieses enviado, hice esto, esto y esto otro. ¿Y qué dice? Salid de aquí, hacedores de maldad, alejaos de mí, fuera. Porque no hicieron como yo lo mandé a hacer. Claro, hicieron esto y esto otro, pero no como yo los mandé a hacer. Por lo tanto, son falsos enviados. ¿Ya? Y esto está detrás, ¿cierto?, de muchos de los versos que están ahí en la escritura. Vamos entonces ahora a los enviados y los apóstoles. En los evangelios y otras escrituras apostólicas, el envío o la remitencia de enviados o de shlichim, en hebreo por ejemplo, es bastante común. O sea, en el Evangelio y en todo el Nuevo Testamento, los escritos apostólicos, como queramos llamarle, la Brit Hadashah, está lleno de enviados. Este lenguaje es muy común. Cuando Yeshua se preparó para entrar en Jerusalén, envía a 2 discípulos a buscar el asno en el que iba a montar. Por ejemplo, él envió. Asimismo, en Lucas 22:8, Yeshua envió a Pedro y a Juan, diciendo, id prepararnos la cena de la Pascua. Y él les dijo, ¿dónde, cierto? ¿En qué lugar? Y todo. En ambos casos, los discípulos o los enviados solo tuvieron que decir, el Señor necesita estas cosas. O sea, Él me envió y quiere esto. Y sus instrucciones se cumplieron de buen agrado, porque los enviados actuaban en su nombre,
es decir, en su representación. Yeshua cuenta muchas parábolas que incluyen el envío de siervos para realizar negocios. Por ejemplo, en Mateo 21, 33 al 41, habla del terrateniente que arrendó su viña a unos labradores y dice: y cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para que recogieran su producto, etc. Pero estos golpearon a los siervos e intentaron quedarse con el fruto. Esto era una afrenta personal al propietario, que vino y se ocupó de los inquilinos deshonestos como correspondía. Porque les dijo, o sea, ustedes vayan para recoger el fruto. Pero ellos intentaron quedarse con el fruto y tuvieron conflicto con ellos. Y golpearon a sus siervos, aquellos ciertos labradores. Por eso, dice, él tomó esto como una afrenta personal porque eran mis enviados. Fueron a buscar el fruto. Y los otros intentaron quedárselo. Entonces él tomó el asunto, ¿cierto? Y obviamente se ocupó de ellos. El uso más formal de la palabra y el concepto de representación en los evangelios se da en el contexto del envío de Yeshua a sus discípulos a hacer las misiones, la gran comisión también. En Mateo 10 y los paralelos en los otros evangelios relatan el modelo en que se basa el apostolado. Leemos así. En Mateo 10:1. Entonces Yeshua convocó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12, Yeshua los envió con las siguientes instrucciones. No vayáis a ninguna parte entre los gentiles, ni entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mientras vais, proclamad la buena nueva. El reino de los cielos se ha acercado. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, recibisteis gratuitamente, dad gratuitamente. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cinturones, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque los obreros merecen su alimento, o son dignos, ¿cierto?, de su salario. El obrero es digno de su salario. En otra versión. Bueno, vemos aquí que Yeshua tomó a sus 12 discípulos elegidos a dedo y les dio autoridad para hacer el trabajo, una misión. Les dio instrucciones sobre qué hacer y qué no hacer. Y luego los envió. Y se convirtieron en sus representantes allí donde iban. Hacían lo que él hacía, predicaban lo que él predicaba. Y debían esperar ser tratados de la misma manera que la gente lo trataba a él. A veces bien y a veces no tan bien. O sea, así como Yeshua, él anduvo, ustedes también tenían que andar. Si la gente lo reciben, serán bien recibidos. Y si no, a mí como no me recibieron, tampoco serán tan bien recibidos. Continúa diciendo 10:40. Y el que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe... el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, esa es la cadena. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que a mí me envió también. Y como Yeshua fue enviado por Dios, los discípulos no solo representaban a Yeshua, sino que a Dios mismo. Esta misión y otras similares en los evangelios sirvieron de entrenamiento para los discípulos, para prepararlos para las grandes misiones que les aguardaban. Tenían que aprender la gravedad de las tareas que se les encomendaban y cómo ejercer la autoridad que se les otorgaba. Como vemos, después de una misión similar, Lucas 10:17, dice, los 70 volvieron con alegría diciendo, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos someten. O sea, tenían que empezar a aprender, a ser entrenados, porque iban en el nombre de Él. ¿Y qué pasaba? Que muchos se sentían alegres. No solamente iban con la misión y con las palabras de Yeshua, sino también con la autoridad, porque Yeshua los había delegado.
también la autoridad espiritual que él poseía recaía en sus enviados. Hacer algo en nombre de Yeshua forma parte del concepto de representación. Un enviado actúa en nombre de aquel que le ha enviado. Actúa como su representante, bajo su autoridad. El enviado debe tener cuidado de que actúa de una manera o de actuar de una manera en que honre al emisor, que hace la voluntad del emisor y de no traspasar la autoridad dada por el emisor. Es una responsabilidad seria. Repitamos esto, o sea, el que es enviado tiene que tener cuidado de la manera en que actúa, porque tiene que traerle honra al emisor, tiene que hacer la voluntad del emisor y no traspasar la autoridad dada por el emisor. Esto es una responsabilidad seria. O sea, el emisor también tiene autoridad. Hemos escuchado muchas veces del tema, el abuso de autoridad. Hay gente que es puesta como autoridad, pero mucha gente sobrepasa su cargo y hace cosas en su propio beneficio. Esa gente traiciona al que lo designó, ¿cierto? La gente que traspasa, ¿cierto?, una delegación o una elección, deshonra a los emisores. Esto es una responsabilidad seria. ¿Quiénes son, por ejemplo, nombrados como enviados, representantes de la gente, hoy por hoy de la ciudadanía? Desde el presidente hacia abajo. Presidente, ¿cierto? Diputados, senadores, gobernadores, ¿cierto? Toda la gente que es elegida por las personas tiene que representar a quienes lo escogieron. Y no pueden sobrepasar su autoridad, la autoridad dada, para obtener beneficio propio. Esto es una responsabilidad seria. Y sí, efectivamente hoy día el mundo, ¿cierto?, cuestiona mucho esto, está ahí. Bueno, obviamente la escritura también se lo toma como algo serio. Porque esto es el nombre de Dios. Cuando decimos o hacemos algo en nombre de Yeshua, debemos hacernos cuidadosamente la pregunta popular. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Yeshua? ¿Qué haría el Mesías en mi lugar? O mejor dicho, ¿qué haría yo siendo su enviado? Porque Él me envió a mí. Soy un embajador de Él. Soy un representante de Él. Tengo que actuar como Él actúa. Bueno, pretendemos actuar como sus representantes. Cuando decimos esta pregunta popular, ¿qué haría Él? Es porque queremos ser su representante. No nos enviamos a nosotros mismos. No se nos ha dado su nombre para que lo usemos para nuestros propios fines. Debemos ser enviados fieles. Como dijera el Eterno de Moshe. Porque le confié toda mi casa, porque Moshe fue un siervo fiel en toda mi casa. Cuidó la casa como si hubiese sido mía. Cuidó a este pueblo, ¿cierto?, de Israel como si hubiese sido su propio pueblo. Y estuvo dispuesto a poner su vida y a interceder por ellos como si hubiese sido su propio pueblo. Y lo llamó siervo fiel. Yeshua también, siervo fiel en quien el Padre tuvo complacencia. Un enviado fiel. Al final de su obra en la tierra, Yeshua envía a sus discípulos en lo que se le conoce como la Gran Comisión. O la Gran Misión. El Gran Envío. El Gran Delivery. El pasaje está lleno del lenguaje de la representación de autoridad, el nombre de Dios, el envío y sus instrucciones para esta misión. Mateo 28:18 dice, Yeshua se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Es decir, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en base a esa autoridad que a mí me fue dada, dice Yeshua, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones. Y en mi nombre bautícenlo. ¿Cierto? En el nombre del Padre, el que me envió. Del Hijo, yo que los estoy enviando.
y del Espíritu Santo, el Consolador enviado para acompañarlos en esta misión y enseñarles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Si se fijan, ahí está la cadena completa. El que envió a Yeshua, el Mesías, el Hijo, ¿cierto? Que fue enviado y que los estaba enviando a ellos, y al que él envió para acompañarlos, el Espíritu Santo. Y en otro lugar añade, Juan 20:21, la paz esté con vosotros, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Esta es la base del apostolado en el Nuevo Testamento. El papel es prácticamente el mismo que el de los profetas de la Tanaj. Después de la ascensión de Yeshua, los apóstoles comprendieron que tenía que haber un sustituto de Judas, que había traicionado a Yeshua. O sea, como su enviado lo traicionó, para completar el número de los apóstoles a 12, como Yeshua había pretendido originalmente. De esta manera, Pedro propuso algunos requisitos. Él dijo, Hechos 1:21, así pues, uno de los hombres que nos han acompañado durante todo el tiempo que el Señor Yeshua entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue arrebatado de entre nosotros, uno de estos debe ser testigo con nosotros de su resurrección. O sea, uno que haya sido testigo, que haya visto todo esto, que haya estado con nosotros. Debería, ¿cierto?, ser testigo también junto con todos nosotros. Alguien que haya estado en el fondo. Hay una singularidad de los dos apóstoles, porque todos ellos habían sido testigos de las palabras y los hechos de Yeshua y de su resurrección. Es decir, ellos, los 12, eran testigos de esto, en el fondo. Toda su vida, sus palabras, los hechos, las acciones de él, pero también de su resurrección. Y Pablo, de hecho, se llamaba a sí mismo el último de los apóstoles. En parte porque también se había encontrado con Yeshua resucitado en el camino de Damasco. O sea, él también vio o se sintió, porque el Yeshua lo envió cuando se le aparece, ¿cierto? Pero él no estuvo detrás de él en sus enseñanzas, pero sí, al menos vio su resurrección o se le apareció el Mesías resucitado. Por lo tanto, también se vio como el último en el fondo. Yo también me envió, o sea, no me plugo a mí, fue voluntad de él enviarme y se apareció ante mí. Soy como el último de los apóstoles, de los enviados. Y después de él no hubo más testigos oculares de la resurrección. O sea, esa aparición que sufrió, que tuvo, ¿cierto? Shaul fue como la última. Pablo. Hubo otros llamados apóstoles, Shlihim, enviados, en las cartas de Pablo, pero el significado allí es más parecido al significado simple de cualquier enviado o mensajero. Son enviados por las comunidades o por los líderes u otras personas de las comunidades. No son, sin embargo, apóstoles en el sentido de los 12 o de Pablo. O sea, estos son los 12 enviados testigos del Mesías, testigos de su resurrección, es decir, oculares. Pero hay otros que no fueron, no recibieron, o sea, no tuvieron esa experiencia, pero también eran enviados de las comunidades. O sea, una comunidad tenía sus apóstoles, por así decirlo, sus enviados. Tenía sus representantes que iban de uno a otro lugar, representando a la misión, ¿cierto? 2 Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador en vuestro servicio. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros, y utiliza la misma palabra apostoloi, de las congregaciones, gloria del Mesías. O sea, aquí cuando nos traducen, ¿cierto?, los textos, que unos son apóstoles y los otros son mensajeros, viendo que en griego dice lo mismo, claro, puede prestarse para confusión, ¿no? Pero en realidad está diciendo que estos mensajeros son apóstoles de las congregaciones, gloria del Mesías. O sea, Tito, su compañero, era también, por así decirlo, un apóstol, era un enviado, un mensajero, también para la gloria del Mesías, de su congregación dando este mensaje. ¿Ya? No es raro entonces que exista este concepto. De hecho, cuando la escritura nombra, ¿no? Habla de los ministerios dados a las personas, ser profetas, pastores, menciona ahí, ¿no? Apóstoles, se refiere a esto, ser enviado, representante. Pero obviamente hay una categoría diferente en cuanto a ellos 12 que el tema es que fueron testigos.
Y por lo tanto, la revelación que recibieron y, digamos, el nivel de autoridad que tenían fue mayor porque más profunda fue su relación con el que lo envió. Lo vieron resucitado. Filipenses 2:25 dice: aún así, considero necesario enviarte a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, tu mensajero, tu apóstolos, dice en griego, y ministro de mi necesidad. O sea, Epafrodito era un apóstol, un mensajero, pero lo traducimos de otra manera para no confundirlo, pero en realidad dice lo mismo. O sea, él es un colaborador, un compañero de milicia. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos toda la gama de significados de representación o de enviados, desde el simple envío de un mensajero a hacer un recado, hasta el encargo formal de los mensajeros de las congregaciones, pasando por las misiones de los discípulos enviados por Yeshua, el ministerio de los 12 apóstoles y Pablo. Ahora bien, hay un uso más de la palabra que a menudo se pasa por alto. Y vamos a ver, esto es lo último, ¿cierto? Yeshua, el enviado de Dios. Hay muchos y quizás docenas de nombres y títulos de Yeshua en las escrituras. Un oscuro se encuentra en la carta de Hebreos. Con oscuro nos referimos como que no se ve fácilmente, no como algo malo. Quizás este no recibe mucha atención en los sermones u oraciones o servicios de adoración, pero una vez que lo vemos señalado, el papel es claro. Yeshua es llamado el apóstol de nuestra confesión. Hay un concepto ahí, ¿cierto? En el libro de Hebreos. Yeshua es el apóstol de nuestra confesión. Hebreos 3.1 dice: por tanto, hermanos, compañeros santos en una vocación celestial, considerad que Yeshua, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, fue fiel al que lo nombró, como también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Yeshua es llamado apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. O sea, es el apóstol de nuestra confesión, de nuestra fe. ¿Ante quién? Ante el que lo nombró. O sea, él también de alguna forma es nuestro representante ante Dios. Puede que no estemos acostumbrados a pensar en Yeshua como un apóstol, pero en realidad este título es apropiado. Como queda abundantemente claro en el Evangelio de Juan, en realidad Juan nunca llama apóstol a Yeshua, pero utiliza el verbo enviado unas 50 veces en los 21 capítulos del Evangelio para referirse a Yeshua como aquel a quien Dios ha enviado. Yeshua habla de sí mismo muchas veces como el enviado de Dios, obligado a hacer la voluntad del que lo envió. Dice así en Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como hemos visto, la forma en que las personas reciben y tratan al Hijo enviado por Dios está directamente relacionada con la forma en que honran al propio Dios o dejan de hacerlo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Quien no ama y no confiesa al Hijo, o que no confesar al Padre que lo envió. Hemos visto estas sentencias, ¿no? En las Escrituras. Yeshua es el enviado, el representante de Dios, autorizado para hacer el trabajo de Dios en el mundo. Tratar con Él es como tratar con Dios mismo. Esta es una manera en que podríamos entender los dichos teológicamente difíciles de Yeshua, como Juan 14:9 cuando dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Él es Dios en la tierra, Él es enviado de Dios en la tierra. Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. ¿Qué sentido? La voluntad del Padre está en mí y yo la cumplo. Es como si fuera el Padre mismo entre ustedes. ¿Tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me has visto? Cuando dice: Señor, ¿cómo puedo ver al Padre? ¿Tanto tiempo dice? Yeshua es el enviado de Dios en el sentido más elevado, en el que se utiliza el concepto alágico en la Biblia, es decir, que es enviado, cumple la misión en tiempo, en forma y en toda su dimensión. Ese es el Shaliach, el enviado, el Shaluach más elevado, ¿cierto? En la escritura, el que hace todo, la voluntad del que lo envió. Y no solo así, sino que también se llama el apóstol de nuestra confesión, el enviado de nuestra confesión.
también en un sentido de que Él es el que, a través de Él, como dice la Escritura, tenemos solo un intermediario, Yeshua el Mesías, entre el Padre y nosotros. Es decir, cuando vamos a Dios a través de Yeshua, Él envía nuestro mensaje tal como lo estamos diciendo al Padre. Él es ese enviado, ¿cierto? Para acá y para allá, el intermediario. Si no, solo sería enviado de un lugar a otro, pero también es intermediario. En conclusión, hemos visto cómo el simple acto de enviar crea un vínculo moral y jurídico entre el remitente y el enviado. Y el enviado debe actuar según las instrucciones del remitente y bajo su autoridad legal. De lo contrario, la misión fracasaría y el remitente podría sentirse avergonzado o insultado. Y a lo largo de los siglos de la historia, la representación se convirtió en una construcción jurídica con consecuencias legales formales. O sea, esto es ley. Alguien que es enviado tiene autoridad del que es enviado. Esto es algo serio, es algo legal, es algo importante. Es fácil pasar por alto el aspecto legal del envío porque el acto es muy común en nuestras vidas. Como cuando ponemos un sello de correos en una carta y la enviamos por correo. O enviamos un niño a la tienda a comprar alimentos. Pero cuando prestamos atención a los detalles de muchas historias bíblicas, encontramos el papel de enviado desempeñado siervos, hijos, gente común, miembros de cortes reales, profetas, apóstoles, incluso el propio Yeshua. Y todo esto debe regir nuestra forma de actuar cuando nos entendemos como enviados de Dios o por su pueblo. Cuando nos decimos somos su pueblo y su pueblo, dice la Escritura, son siervos míos y son mis enviados. Y cuando oramos y actuamos en su nombre, esto nos tiene que hacernos sentir un peso. Se trata de una confianza sagrada. Dios confió su voluntad sagrada en su pueblo Israel. Y Dios confió su voluntad sagrada en Yeshua, uno de su pueblo, ¿cierto? De Israel, para hacerla y cumplirla. ¿Por qué se la encomendó a Abraham? Para que la cumpliera. ¿Por qué a Isaac, a Jacob, a Moshe, al pueblo? Para que la cumplieran y actuaran en su nombre, ¿cierto? Este es el principio más grande de la Escritura. Dios envió su voluntad y es conocida entre nosotros para que hagamos y demos honra al Padre que nos envió. Y esto se llama, según los mandamientos, ¿cierto? Ser Kiddush Hashem, santificar el nombre del Eterno. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Y esta sagrada mitzvah es sabernos enviados de Dios y hacer las cosas que Dios haría como las haría y así provocar, como dice Yeshua, para que a través de vuestras acciones honren a su Padre que está en los cielos, santifiquen su nombre, glorifiquen su nombre. Este es el principio grande de las Escrituras para que tenemos que aprender, ¿ya? Así que vamos a dejarlo hasta acá. Espero que haya sido de lección, ¿cierto? Importante ahí para nuestra vida. Ya continuaremos con las próximas entregas de Yeshua, hablando sobre el Ajá y Tanaj, ¿cierto? De la ley judía. Dios les bendiga a todos. Shavuot Tov.